Ya, y se nos ve. Ahora. Bueno, buenas tardes en estas maravillosas tardes sevillanas que tenemos ya a las 6 de la tarde, que es una hora perfecta para escuchar hablar de energía, de producción de calor. Exactamente, ese es el fenómeno que se está produciendo ahí. Y entonces, bueno, creo que de todos es consciente. Bueno, en primer lugar, permitidme que me presente. Soy Alberto Márquez, soy el director del Secretariado de Divulgación de la Universidad de Sevilla y estamos organizando esta actividad de Ciencia en Boulevard desde hace ya 11 años. Es una de las actividades, si no, posiblemente la actividad de divulgación más veterana que exista en Sevilla. Y entonces hoy la verdad es que vamos a hablar de uno de los problemas más acuciantes que tiene la humanidad. O sea, de aquí hasta que por fin una inteligencia artificial nos extermine a todos, hay tres problemas, digamos, ¿no? Uno es el problema del clima, el otro el problema de la crisis energética y el otro posiblemente sea la resistencia a los antibióticos. Y dos de esos problemas, aquí tenemos la solución a dos de esos problemas, que es tanto la crisis energética como el tema del clima, se podrá solucionar porque van muy ligados entre sí ambos problemas. Entonces, aquí en Sevilla, en la universidad, tenemos la suerte de tener uno de los grupos líderes a nivel mundial en intentar solucionar ese problema. Sí. Y entonces, pues nada, como habéis venido a escucharlo a él, ya os dejo con José. José, bueno, no es Pepe, es José o José, y entonces que nos va a hablar del proyecto de fusión nuclear que se lidera desde aquí de Sevilla. Te voy a colocar el micro para que se nos pueda, porque se está grabando. Vale. ¿Se me escucha? No. ¿Hola? Yo creo que no. ¿Está sonando? Vale. Está bien, ¿no? Bien. Vale. Ya. Bien. Vale, pues vamos a hablar de fusión nuclear y de tokamaks y de reactores de fusión y de cuánto va a estar la fusión aquí en el mundo, ¿no? Y no podemos empezar. ¿Hay una manita aquí en medio? Vale, ya no hay manita. Yo me siento, pero es que si me siento, vale, ya me siento. ¿Se me salgo bien aquí? Ahí sale perfecto. Las masas están bien. Estamos conteniendo a un sevillano. Bueno, entonces no se puede empezar una charla de fusión, ¿no? sin decir por qué la necesitamos. Y la necesitamos principalmente por lo que podemos observar en esta gráfica. Olvidaros de las unidades, pero la altura de la barra indica el consumo energético en ese año y cada una de las barras un año, ¿no? Desde 1990 hasta el año 2021. Y como podéis ver, siempre cada barra ha sido más grande que la anterior, excepto por dos casos. Una, la crisis de 2008, y otra, la crisis del COVID. O sea, exceptuando las últimas grandes crisis de nuestro siglo, el consumo energético siempre ha aumentado. Entonces, como ha dicho Alberto al presentarnos, es imposible mantener esto por medio de nuestro actual sistema de producción de energía, por medio de combustibles fósiles, porque el planeta está llegando a su límite y porque al fin y al cabo se van a acabar. Entonces, necesitamos nuevas fuentes de energía, entre las cuales pues estará la solar, la eólica, la hidráulica y todo lo que podemos llamar renovables tradicionales, que actualmente están en producción y actualmente están funcionando, pero necesitamos otras fuentes de energía. Principalmente por dos motivos. Una, porque necesitamos una estabilidad en la red, necesitamos una producción de energía que no dependa de factores climáticos, y otra porque todo mix de energía para el futuro debe contener una multitud de fuentes de energía. Lo más diverso que sea el sistema de producción, lo más que vamos a aguantar cambios climáticos, lo más que vamos a aguantar presiones internacionales y lo más que vamos a aguantar posibles problemas de la red. Entonces aquí, en este marco, donde la fusión pues, es un candidato ideal, ¿no? Vamos a ser una fuente de energía limpia, segura, virtualmente inagotable y que puede ser esa perfecta base para mantener la inercia del sistema. Esta, así como referencia, ¿no? La energía de fusión es la energía que mantiene vivas las estrellas y por tanto es la energía que nos mantiene a todos hoy aquí de manera indirecta. Entonces, si vamos a hablar de fusión nuclear, lo primero es preguntarse qué es un núcleo, ¿no? Entonces, si cogemos cualquier objeto de nuestra vida cotidiana, una botella de plástico, que también podemos no utilizarla,
y hacemos zoom, veremos una cadena de átomos, una cadena de bolitas, que es lo que se llama un polímero, seguimos haciendo zoom, y vemos un átomo, que no es más que una nube electrónica que rodea a un núcleo central, seguimos haciendo zoom, y ya llegamos a lo que es el núcleo. Por daros una escala, pues la botella de plástico todos sabemos que son 10 centímetros, 15 centímetros, no necesita explotar. El átomo es un ángstrom, 10 elevado a menos 10 metros, eso es muy pequeño. ¿Cuánto? Vamos a ver. Si tenemos un cabello es unas cuantas micras, y esto es todavía mucho más pequeño, unas 10.000 veces más pequeño. Entonces, si pusiéramos un eurito en el suelo y nos vamos a la Alameda, que son 100 metros, pues ese átomo es a un pelo, como la moneda de euro a la Alameda. O sea, es muy chico. Y el núcleo, que es de donde vamos a sacar la energía, es todavía más chico, ¿no? O sea, utilizando una metáfora de mi profesor de cuántica, si ponemos una perla, un pendiente, en mitad de un campo de fútbol, pues eso es la escala del tamaño entre el núcleo y el estadio. O sea, vamos a sacar energía de una cosa muy pequeñita. Y esa cosa muy pequeñita no es más que una colección de partículas que llamamos nucleones, que son protones y neutrones. Ahí podéis ver la primera gran imaginación de los físicos, cosa que hay en un núcleo y un nucleón. Bien, así vamos. Entonces, ¿qué pasa? Pues al final tenemos una serie de partículas dentro de un núcleo y depende de cómo las ordenemos, depende de cómo estén asociadas, pues eso tendrá una energía u otra. Haciendo un símil muy bestia y muy grande, podemos pensar en un autobús escolar, llámese autobús escolar, llámese clase de niños, llámese conjunto de personas. Dependiendo de cómo los organicemos y de cómo sentemos a cada alumno o de cómo movamos a cada persona de sitio, tendremos una energía u otra. Habrá unas configuraciones en las que tendremos a una clase alborotadora en un guirigay y no se pueda entrar a la sala, o si ponemos al revoltoso al lado de la profesora o lo separamos de su amiguito, habrá una clase muy tranquila. Pues lo mismo pasa con los nucleones, ¿no? Pues depende de cómo los asociemos, de qué átomos formen uno u otro, habrá una energía u otra en el sistema. Entonces la idea es buscarse una reacción de elementos ligeros que organice los nucleones, que organicen nuestros elementos de una buena manera para tener energía, esa energía que se libera. En el símil del autobús, para tener esa energía de la tranquilidad. Vale, bien, pues en la Tierra lo que tenemos que jugar son con lo que llamamos isótopos del hidrógeno. Un isótopo es una cosa químicamente equivalente, porque tiene el mismo número de electrones, pero en el núcleo, en esa pequeña perla en el campo de fútbol que vimos antes, tiene diferente composición. Un isótopo se diferencia de otro en el que tiene un neutrón más o menos. Los tres isótopos con los que vamos a jugar pues serán protones, hidrógeno, lo que llamamos átomo de hidrógeno, deuterio, que es en el núcleo tiene un neutrón, y tritio, que en el núcleo tiene dos neutrones. Deuterio tiene dos partículas en el núcleo, se llama deuterio, y tritio tiene tres partículas en el núcleo, se llama tritio. De nuevo, cero imaginación por parte de los físicos, o sea, no poniendo nombres somos buenísimos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas dos partículas reaccionan, se ponen suficientemente cerca, se reorganizan sus componentes en el núcleo y sale una partícula de helio, con lo que llenamos los globos, y un neutrón solo por ahí. O sea, hemos hecho un reordenamiento de niños y seguimos con el símil del autobús y nos ha salido una energía. Utilizamos esta reacción porque es la que tiene mayor probabilidad a bajas temperaturas. Como veremos luego, esas bajas temperaturas no son otra cosa que cientos de millones de grados. Entonces, bajo es relativo, pero bueno, es la que tiene más probabilidad a la temperatura más baja a la que podemos empezar a jugar con estas variables, ¿no? Y aquí podemos ver que sale una energía. Yo si hago así, sale con un punterico gracioso. Es buenísimo. Sale un poquito con retraso, pero bueno, tenemos una energía de 17 megaelectronvoltios y la pregunta que os tenéis que hacer todo, es una unidad de energía muy graciosa de lo físico, pero ¿eso qué es? Eso se come. Bueno, pues el megaelectronvoltio es una unidad tan grande que si pusiéramos una cuchara de unos 2,5 gramos llena de deuterio y de tritio, tendríamos, si hiciéramos fusión, el equivalente de energía que si quemáramos 28 toneladas de carbón. Entonces sí, el megaelectronvoltio es un poquito grande. Entonces, bueno, pero volvamos a la idea, ¿no? Hemos dicho que tenemos deuterio y tritio y hemos dicho que porque es la reacción de que a baja energía es la más probable. Y hemos dicho que tenemos baja temperatura, pero oye, siguen siendo 100 millones de grados. Y la pregunta es, ¿qué le pasa a algo cuando lo metemos a 100 millones de grados? Pues bueno, pues si tenemos agua muy fría, tenemos hielo. Podemos pensar en que todos esos átomos que hemos visto antes están bien ordenaditos en un cristal. Si seguimos calentando el agua, le damos más energía y esos atomitos que estaban en el hielo empiezan a moverse
empiezan a soltarse y llegamos al líquido, que no es más que esos agregados fluidos. Si seguimos calentando, esas moléculas, esos átomos ya se separan y llegamos a lo que se denomina gas, donde cada pelotita, cada átomo va volando por su independiente. Si seguimos calentando ya no podemos separar más la pelotita, entonces no nos queda otra cosa que romper la pelotita. Las nubes electrónicas se separan del núcleo, van por un lado los electrones, la carga negativa, y por otro lado los núcleos que vimos antes, que le llamamos iones, y formando como un vapor de electrones y un vapor de protones. Es lo que se llama plasma. Esto no es una entelequia, no es algo que nos hayamos inventado los físicos en un laboratorio. El 99% o más de la materia que existe en el universo está en estado de plasma. Todas las nebulosas espaciales, todas las estrellas son plasma, son bolas de plasma ardiendo. Entonces, vamos a utilizar en lo que es el estado fundamental, ¿no? El estado más poblado de todo el universo, el plasma. Bien, pues vamos a ver cómo se puede encerrar este plasma, ¿no? Tenemos un combustible, este gas de protones y electrones, a cientos de millones de grados. Ponerle una pared metálica es kamikaze, cuanto menos, ¿no? Porque cualquier pared metálica, cualquier material que pongamos en la superficie va a fundirse. Entonces, ¿cómo hace la naturaleza para confinar este tipo de plasma? Bueno, pues las estrellas lo que hace es lo que yo llamo fuerza bruta gravitatoria. Tienen tantísima masa que tienen suficiente gravedad como para confinar ese plasma, y entonces el plasma no se escapa de la superficie por pura gravedad. En la Tierra, evidentemente, no podemos nunca pensar en hacer algo así, porque no tenemos la masa suficiente que tiene una estrella. Así que gravitational confinement lo descartamos. Otra cosa que podemos ver, que podemos pensar, es lo que se llama inertial confinement, confinamiento inercial, y a primera vista parece ciencia ficción, pero se puede hacer. La idea es coger el combustible, el deuterio y el tritio, en una perlita pequeñita, y dispararle con láseres en todas direcciones. Y tenemos esta pelotita de combustible rodeada, haciendo presión por un montón de láseres. Esto permite comprimir esa pelotita y mantener el plasma. Lo que pasa es que su utilidad directa para la producción de energía de manera sostenida y la manera estable que necesitamos en una red eléctrica es un poco dudosa en su estado actual de investigación. Fueron los primeros en romper la barrera de conseguir más energía de la que metieron, lo hicieron hace unos meses en Estados Unidos, pero no es ahora mismo con la tecnología actual extrapolable a reactores de fusión. ¿Cuál es la solución que nos queda? Pues el confinamiento magnético. Simplemente las partículas cargadas, cuando están en un campo magnético, dan vueltas a lo largo del campo. O sea, son atrapadas de manera natural por esa fuerza magnética. Y esto, de nuevo, tampoco es una entelequia que nos hayamos inventado los físicos hace 2 telediarios. Esto es algo que lleva pasando toda la historia del planeta Tierra en los cinturones de Van Allen. La Tierra tiene un campo magnético, este campo magnético tiene una cierta estructura, y en esa cierta estructura se atrapan, se encierran partículas cargadas que vienen del espacio exterior. Nos protege de los vientos solares y de otros flujos de partículas cargadas que vienen del espacio. Eso, los cinturones de Van Allen, o sea, están ahí. O sea, tampoco es una idea novedosa que hayamos dicho nosotros, esto es nada. Existe, se da, es factible. Pero claro, vamos a pensar qué configuración magnética necesitamos para hacer un reactor. La primera idea dice, atacado. Si las partículas cargadas se confinan y se encierran en un campo magnético, vamos a poner un campo magnético ahí recto, larguito, y el problema solucionado. Las partículas cargadas estarán dando vueltas alrededor de su campo por aquí. Nosotros ponemos aquí el combustible, que el plasma, que no era más que partículas cargadas negativas, electrones y positivas, por lo que se confinan por la línea de campo y hemos acabado. Pero claro, no podemos poner un reactor que empiece aquí y vaya hasta Alcobendas. El reactor tendrá un límite, y en el límite, el final de la pared, todas las partículas que seguían su línea de campo chocarán. Entonces, al final, pues lo que haremos es fundir la pared final y no tendremos fusión. Entonces, nada, pues descartamos. Pero ojo, cuidado. Vamos a pensar un momento, ¿existe alguna manera, alguna configuración que cuando acabe vaya al punto inicial y que sea, digamos, infinito dando vueltas? Pues existe. O sea, simplemente tú dices, sigue el análogo que fuese una maqueta de tren. Una maqueta de tren al final es un óvalo, un redondito, exactamente no es una circunferencia porque siempre hay una parte de la pista que es rectita donde está el ejemplo de la estación, pero bueno, un pequeño óvalo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que una vía de tren de maqueta. Vamos a poner un campo magnético, pues ponemos un imán sofisticado, hacemos un campo magnético que sea una circunferencia y, señores, trabajo arreglado. Estamos felices. Nuestra partícula sigue la línea de campo, sigue la línea del imán,
haciendo un circulito, haciendo una espiral y hemos acabado. ¿Qué pasa? Que la naturaleza es peculiar. Si tú intentas hacer un reactor así, la naturaleza va a decir, ¡ay, que no! ¿Por qué? Porque por el hecho de estar curvo, se puede calcular fácilmente, hay una deriva. La partícula va a ir a poquitos echándose afuera. Así que tras 2 o 3 ciclos te vas a ir a la pared. ¿Por qué? Porque como esto está curvado, hay una fuerza por el hecho de estar curvado y acabas en la pared. Entonces aquí llamamos a un colega físico, porque tampoco lo vamos a pensar todos nosotros, ya nos hemos hecho la idea de hacerlo circular, pues ya la siguiente idea que la haga otro. Y dice, cuidado, que si además de poner el campo, digamos, en la circunferencia, le pones un campo chiquitito perpendicular a esa circunferencia, la partícula ya estaría siguiendo una línea de campo que es la combinación de la vía del tren más esta pequeña tubo así, te queda como una hélice. Y entonces, la deriva de seguir esta hélice del campo magnético compensa a la deriva de la curvatura y aquello se queda ahí por siempre. Problema solucionado. En verdad luego siempre va a haber colisiones, efecto de segundo orden que te va a acabar echando las cosas fuera porque la naturaleza es peleaguda. Pero en primer orden está todo arreglado. Así que, perfecto. Trabajo solucionado. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos crear estos campos? Pues actualmente hay dos conceptos, dos maneras de crear este campo magnético retorcido para tener confinado el combustible. Lo que llamamos tokamaks y lo que llamamos accelerators. Tokamaks viene del ruso y son las primeras sílabas de la frase cámara de vacío por confinamiento magnético, y accelerators viene de estrella en latín, que es estela. O sea, de nuevo, cero imaginación por parte de los físicos poniendo nombre a las cosas. ¿Cuál es la idea? En el tokamak tendremos el combustible, ese gas de hidrógeno a millones de grados, lo tenemos girando. Como tenemos partículas cargadas positivas y negativas girando, tenemos una corriente eléctrica, la misma que ahora mismo está pasando por ese ordenador, por ese proyector, por esta lámpara. Tenemos una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica en movimiento crea un pequeño campo magnético. O sea que en un tokamak, el propio combustible que nosotros guardamos, que nosotros queremos calentar, crea ese campo extra necesario para encerrarse. Es nuestro propio sistema el que se encierra. En un accelerator la cosa es completamente diferente. Como podéis ver, los imanes por fuera que están ahí pintados en azul tienen una forma muy extraña. El campo magnético se le impone de facto desde fuera y ya se le impone con esa curvatura necesaria, simplificando así y no necesitando que sea el propio combustible el que se encierra. Evidentemente, por motivos de fabricación, es mucho más fácil fabricar un conjunto de imanes igualito y simétrico que fabricar ese conjunto de imanes corrugados girando uno encima de otro. Por eso la investigación en los últimos 50 años se ha centrado en los tokamaks y por eso los accelerators están una generación por detrás. Pero a largo plazo los accelerators son de manera natural estado estacionario, son de manera natural equilibrio sin ningún tipo de tiempo por ahí, así que se acabarán imponiendo, ¿no? Pero por ahora, en esta generación que estamos, vamos con los tokamaks. Y hay muchísimos de estas máquinas en el mundo, esto no es una entelequia que haya dos, o sea, hay cientos de tokamaks funcionando, algunos más grandes, algunos muy grandes, algunos que caben en esta mesa y algunos que ocuparán mucho más de esta habitación, pero hay muchísimos de ellos. Cada puntito rojo en este mapa representa uno de los tokamaks que está dentro del proyecto del paraguas de la IAEA, de la International Atomic Energy Agency, o sea, la institución global de la energía atómica, y cada uno de los puntitos grises y azules representa un Stellarator en el mundo. Aquí estamos Sevilla, que lo vamos a inaugurar dentro de poquito, y ahora iré ahí. Si alguien quiere entrar en esta página web, me espera un momento, pues alguien le quiere hacer una foto, es una herramienta muy iterativa de GitHub, lo que puedes clicar y te dice las propiedades de cada reactor por ahí. La verdad es que está muy entretenido. Vale, pues de todos estos que hay aquí, vamos a hablar de 3. O sea, uno de ellos está en construcción y 2 todavía no. Bueno, uno se está construyendo. JET, esto es el path, el camino de Eurofusión, ¿no? Eurofusión es el paraguas donde se engloban la mayoría de laboratorios que investigan en fusión en Europa, en la mayoría de las universidades, y tiene un roadmap, tiene un camino, un plan para llegar a 2050 y producir electricidad. Y ese camino pasa por estas 3 máquinas. JET, que se construyó en los 60 y creo que se empezó a operar en el 71, que lleva operando pues 50 años. ITER, que se está construyendo en los últimos años y ya se ha empezado la fase de ensamblaje.
y Demo, que está en fase de diseño, ¿no? El objetivo de JET es decir, señores, que se puede. O sea, el objetivo de JET es, vamos a crear un campo magnético, vamos a meter dentro el combustible, lo vamos a llevar a cientos de millones de grados y vamos a producir fusión. Se puede, señores. Ese fue el objetivo con el que se diseñó. Evidentemente, el objetivo no era producir más energía de la que se gastaba, ni era producir electricidad, ni era producir esto de manera infinita. El objetivo es, señores, que se pueda hacer fusión. Estamos hablando que al principio del siglo XX se descubrió lo que era un núcleo, bueno, pues ya en los 70, 40 años después, estamos haciendo ya la máquina para decir, esto se puede. ITER es la máquina que ahora se está construyendo y es la que va a dar el salto. En ITER el objetivo y el diseño es para generar más de lo que entra. Es decir, si gastamos 10 unidades en calentar ese combustible a 1.000.000 de grados, pues el objetivo es obtener 100 unidades de calor. O sea, ese es el punto, obtener 10 veces más energía de la que metamos. Para demostrar que, oye, que no solo la fusión se puede hacer, sino que es una manera rentable para una fuente de energía del futuro. Y ya llegamos a Demo, que es lo que llegará en el 2050, un poquito antes, con suerte, que es donde de verdad esa se va a conectar a un generador de potencia y vamos a tener de manera sostenida en electricidad producida. O sea, esas son 3 máquinas. Una, demostramos que se puede hacer proceso físico de manera controlada. 2, la demostramos que el proceso físico es rentable, que sale más energía de la que entra. Y 3, demostramos que eso se puede usar para producir electricidad. Entonces, ya como una referencia de tamaño, JET son 60 metros cúbicos. Si yo no he mirado mal lo que mida un container de los barcos son 33 metros cúbicos. Así que JET son 2 containers de barcos, camión y pico. ITER son 800, estamos hablando de 25 containers. Y Demo, que está todavía en diseño, pues serán entre 30 y 100 containers. Parecen números grandes, pero son números verdaderamente pequeños. O sea, construir un edificio donde quepan 100 containers no es voy a llenar media ciudad para una planta de fusión. O sea, es un edificio relativamente pequeño en el campo de las infraestructuras civiles que podemos hacer hoy en día. Una foto del tamaño de ITER. Podemos ser, estos somos un compañero mío, mi director de tesis y yo, en una conferencia en noviembre, y aquí detrás podéis ver el segundo quesito de Trivial, porque ITER se monta como si fuera unos quesitos de Trivial, es un donut que se monta quesito a quesito, pues ahí está el segundo listo para ser instalado, ¿no? Pero bueno, vamos con la primera máquina, vamos con JET, como he dicho lleva en funcionamiento desde los 70, y pues algunos pequeños datos sobre JET, ¿no? Tenemos un 60 metros cúbicos de volumen de plasma, 2 camiones, tenemos un campo magnético de 4 Tesla, Tesla es una unidad muy grande. Si vemos el campo magnético terrestre es unos pocos de Gauss, así que la diferencia es 80.000 veces más potente que el campo magnético de la Tierra. 80.000 también es un número muy grande, que significa poco, así que si algunos habéis hecho una resonancia magnética, no de radiografía, sino lo otro, lo que hace un poquito de ruido que te meten en un tubo, esas máquinas suelen ir en torno a un Tesla de campo magnético. O sea que sería como 4 máquinas de resonancia magnética, sería esa intensidad de campo, ¿no? Y tenemos una corriente de plasma de 5 megamperios. Es decir, cuando nosotros giramos el combustible, giramos esas partículas cargadas y las damos a dar vuelta, tenemos una corriente eléctrica de 5 megamperios. Como una referencia, el horno de todas nuestras casas va a 16 amperios. O sea, con la corriente eléctrica que pasa por nuestra máquina se pueden alimentar 300.000 hornos de nuestra casa. Va, échale. Como hemos dicho, pues JET lleva operando durante esos 50 años, ha conseguido muchísimos en esos 50 años, y aquí podemos ver en la gráfica la potencia de fusión que se produjo en la primera campaña en la que se usó tritio, que fue en el 97. Aparte de los números, la primera cosa que tenemos que notar es que aquí hay un pico que es TFTR. TFTR es el tokamak de los americanos, que en el 97 tenía el récord como que había producido más potencia de fusión del mundo. Pues en el 97 llegamos los europeos y les ganamos. Hay una historia curiosa sobre el jefe de TFTR y el jefe de JET apostándose una comida a ver si le ganábamos o no. Ganamos nosotros. Bueno, pues JET produjo esos 15 megavatios de potencia, casi 16, bueno, 16,1, que de nuevo, por dar una referencia mundana, si tenemos una estufa de esta de las barritas rojas de 1 kilovatio, pues con la potencia que se produjo durante un segundo, que es lo que duró el pulso, se podrían encender 16.000 estufas a la vez. O sea que la fusión funciona.
Ahora, ¿qué pasa? Que JET no estaba preparado para producir energía, porque no se diseñó para eso. Entonces, producir energía para 16.000 estufas nos costó 24.000 estufas para calentar el sistema. O sea que... ¿Por qué? Pero repito, o sea, el objetivo de JET no era ser rentable y producir más, el objetivo era señores, que esto se puede. Y ese objetivo se cumplió, evidentemente. ¿Qué pasa? En el 2021 lo hicimos de nuevo y volvimos a tener una campaña con deuterio y tritio. Es burocráticamente complicado meter deuterio y tritio en un reactor, así que te deja un poquito. Y esa campaña, pues después de 30 años haciendo experimentos en JET y en otras máquinas, pues ya había más física aprendida y conseguimos duplicar esa potencia, ¿no? Si antes conseguimos un pulso que eran 22 megajulios, de nuevo una unidad física que no significa nada, pero ahora veremos, ahora conseguimos uno de 59, ¿no? Entonces, con 59 megajulios es suficiente energía para encender 14 estufas durante una hora. Antes eran 14.000, pero claro, es que era 14.000 un segundo, y una hora tiene 3.600 segundos, o sea que en verdad tenemos más energía, la verdad es que he puesto más tiempo. De nuevo, también nos costó unas 26 estufas por hora, pero bueno, cosas que pasan. No era el objetivo producir energía, ¿no? Entonces, bueno, mientras que llevo agua, este ITER, que es la máquina que se está construyendo para esta vez sí conseguir más estufas de las que entran, y ahí, por aquí hay una persona, y como referencia de la escala, y yo mientras que llevo agua, pues buscar la persona, porque me estoy muriendo. Bueno, ya han hecho trampa, os lo han señalado. Aquí, esa pequeña cosita es una persona, ¿no? Pues para que veáis. En verdad, la cámara de vacío, que es esto, donde está el combustible, pues chispa más o menos, si mi persona es un dedo, pues tiene 4 o 5 personas de alto, y ya estamos hablando de que necesitamos un edificio. ITER está pensado para obtener 500 megavatios de potencia, o sea, 500.000 estufas, cuando le metemos solamente 50 megavatios de potencia. O sea, le metemos 50.000 estufas y nos da 500.000 estufas. O sea, ya ITER va a tener una ganancia de un factor 10. Todavía no va a ser electricidad, cuidado, ojo, cuidado. Que ITER es desde el punto de vista físico que digamos, señores, que podemos producir más energía de la que gastamos. Luego tendrás que venir los ingenieros de potencia, que son ese señor que estáis sentados, y ya con acoplar a esa producción de calor una planta, o sea, básicamente calentar agua, mover una turbina y generar electricidad. Ahí habrá un factor de pérdida, pero para eso está demo. O sea, que no vamos a encender bombillas dentro de 4 años. Es un proyecto que tiene la mayoría del planeta tras él, pero evidentemente en el momento que tienes a China e India en el mix, ya tienes automáticamente la mayoría de la población. Pero bueno, tenemos a Estados Unidos, Europa, Japón, Rusia, China, Corea del Sur e India como países colaboradores, y luego pues colaboraciones menores pues hay con un montón de países. Tiene, como hemos visto antes, un radio de 6,2 metros, recordemos, unos 30 containers, o sea que tampoco es grande, yo no lo tendría en el salón de mi casa, pero tampoco se necesita una ciudad para construir el reactor. Y es uno de los proyectos científicos más ambiciosos. O sea, está en el coste total de ITER, son unos 24.000 millones de euros, está en el top 5 de proyectos científicos más caros del mundo, junto con el proyecto Apolo, el proyecto Manhattan, la invención del GPS y un cuarto proyecto que siempre se me olvida. 24.000 millones de euros parece mucho, pero en el Mundial de Qatar nos gastamos 220.000 millones de euros, o sea, 10 veces más. En el Mundial de Brasil creo que fueron 14.000 millones de euros. En el Mundial de Rusia creo que se fueron 16.000 millones de euros. O sea que estamos gastando cada 4 años en un Mundial de fútbol mucho más de lo que hemos gastado en 50 años en desarrollo de ITER, ¿no? Bueno, quizás si se gastase la misma cantidad cada 4 años no estaríamos hablando de fusión 2050, sino este bombilla ahora mismo estaría funcionando con fusión. Pero eso es reflexiones que aquí no nos van a llevar. En el 2019 la obra estaba muy avanzada, o sea, esto que podemos ver aquí es el cilindro, el edificio de cilindro de hormigón donde se va a poner ITER. En el 2022 ya la obra estaba terminada e ITER se estaba ensamblando. Pusieron un cartelón de We Have Delivered, como hemos llegado, lo hemos hecho. El proyecto llevaba como 5 años de retraso, así que poner un lo hemos hecho, un banderola de lo hemos hecho si llevas 5 años de retraso, juzguen ustedes mismos. Pero bueno, esto es una imagen. A ver. Esto es el primer quesito del Trivial, ya puesto en su sitio, ahí con un operario como referencia de tamaño, más o menos, como he dicho, 4 o 5 personas de alto.
El resto de los sectores del Trivial pues están llegando, ¿no? El segundo lo vimos ahí detrás mía en la foto y el tercero ya está en el suelo preparado para ser levantado y preparado para ser inyectado. Así que en unos 4 o 5 años deberíamos tener ITER funcionando y en unos 4 o 5 años pues ya deberíamos empezar a producir plasma. Así que a final de esta década ya tendremos la noticia de se ha producido más energía de fusión de la que se gastó para producirlo en España. Pero claro, eso era una vía, ¿no? JET, ITER, demo, 2050. Eso es la vía, digamos, llamémoslo camino A, el camino que se lleva desarrollando desde los 50, que se empezó a pensar en fusión. Y eso tiene un tamaño. Si pensamos en las dos variables con las que podemos jugar para hacer el reactor, que es cómo de grande lo hacemos y cómo de bueno es el imán, o sea, cómo de grande lo hacemos vertical, cómo de bueno es el imán horizontal, pues está claro que si yo tengo una máquina más grande, el reactor va a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque por efectos no deseados, siempre algo, a esa colección de partículas cargadas moviéndose, me lo va a echar para la pared. Alguna colisión, alguna inestabilidad, alguna perturbación, me lo va a echar para la pared. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy una partícula cargada y me echan para la pared, o sea, si me tengo que mover del punto A, este taburete, en el que me han anclado y no me puedo mover, pues si no me echan la bronca, a un punto B, si el punto B es esa puerta, pues yo tardaría, yo qué sé, 10 segundos. Si el punto B son las setas de la encarnación, pues yo el cuarto de hora lo he hecho andando. Entonces, pues la misma idea vale para un reactor nuclear. Si yo hago un reactor nuclear muy pequeñito y pasa alguna inestabilidad, pues esa partícula del centro se me va a ir a la pared en nada. Si yo incremento el tamaño, con el mismo campo, con la misma forma, con el mismo método, ya voy a tardar mucho más. Yo creo que no te doy. Ya voy a tardar mucho más en llegar a la pared. Entonces está claro que más radio, mejor. Y por el otro lado hemos dicho que el campo magnético es lo que crea la jaula magnética donde encerramos la cosa. O sea que más campo, más jaula magnética, mejor también. Entonces, si unimos todos los puntos que tienen un mismo rendimiento, es decir, la Q solamente es el calor que sale entre el calor que yo le tengo que meter para calentar la cosa. Si unimos todos los puntos que tienen ese mismo rendimiento, la cosa será una curva así. Todos los puntos de un rendimiento tendrán esta curva, la curva roja, todos los puntos de un rendimiento mayor tendrán la curva naranja y todos los puntos de un rendimiento todavía mayor tendrán la curva verde, ¿no? Podemos comprobar que lo que os he dicho se cumple porque si fijamos un imán, yo me voy a levantar, lo siento. Si fijamos un imán, este punto de aquí y vamos creciendo en radio, tenemos un rendimiento, si hacemos la máquina más grande tenemos un rendimiento mayor y si hacemos la máquina más grande, pues un rendimiento mayor. Bien. Y lo mismo es cierto si fijamos un radio. Yo fijo un radio, aumento B, tengo una máquina más grande, tengo una máquina mejor, aumento campo, tengo una máquina mejor, aumento el imán, tengo una máquina mejor. Evidentemente, visto así, pues dice, pues señores, los físicos lleváis 50 años haciendo el tonto. Porque si nosotros queremos, un factor Q de 50, sacar 50 veces más energía de la que tenemos, pues chicos, vete a la curva de Q50, dice que imán tengo es este, pues haz una máquina así de grande. Y señores, problema solucionado. Evidentemente hay una limitación. O sea, no podemos hacer una máquina infinitamente grande. ¿Por qué? Porque mientras más grande sea, más nos va a costar construirla, producirla y mantenerla. Y va a disparar los costes de producción. Y además, si hacemos una máquina muy grande, vamos a tener mucha potencia. Y no podemos instalar una planta de energía que sea una parte muy significativa de la red. Porque si no, tendríamos que todos los españoles ponernos de acuerdo, oye, señores, a las 9 de la mañana pongamos toda la lavadora, pongamos toda la inducción, porque encendemos la planta de fusión. Y eso, evidentemente, no puede ser. Tenemos que hacer siempre centrales en tamaño mediano que no vayan a colapsar una red eléctrica. Y por el otro lado, la solución, pues, el imán da lo que da. O sea, yo por mucho que yo quiera, me hace caer la mesa, pero bueno, por mucho que yo haga una mesa muy fuerte, si yo le doy suficientemente fuerte, la mesa se rompe. Yo puedo hacer una mesa más fuerte, puedo dar más fuerte y se rompe. Siempre hay un límite de construcción, ¿no? Pues con los imanes es lo mismo. Yo no puedo hacer un imán que dé una fuerza magnética infinita, hay una limitación. Entonces, en el caso de ITER, cuando se diseñó ITER, muy a grosso modo, ¿qué hicieron? Pues dijeron, ¿qué queremos? Q igual a 10. Queremos sacar 10 veces más energía de la que le metamos. ¿Qué imán tenemos? Ese. Pues lo hacemos de este tamaño. Evidentemente, ITER no se hizo así, sino que hizo con muchísimos años y años de investigación, porque tenemos un presupuesto limitado, pero esa fue la idea. ¿Qué está pasando ahora en el mundo? Que bueno, que ITER se diseñó hace unos cuantos años y la tecnología ha avanzado. Tenemos unas cosas que son superconductores, que yo he escrito ahí superimanes porque no me cabía de largo superconductor. Y entonces, ¿qué pasa? Eso ha empujado
eso ha empujado la frontera de los imanes hacia la derecha. Tenemos imanes más potentes, podemos hacer un campo magnético más potente. Entonces, moviéndonos en la misma línea de rendimiento, podemos hacer una máquina más chiquitita. Máquina más chiquitita, más barata, más fácil y más manejable. Y eso es lo que están haciendo ahora mismo los americanos en el MIT. El MIT ha fundado una spin-off, una empresa que es Commonwealth Fusion, creo, y han hecho un imán, una bobina superconductora, y ahora, pues como tienen un campo magnético mucho más grande, pueden hacer una máquina con el mismo rendimiento que ITER, mucho más pequeña. O sea, si vemos ahí la persona en comparación, pues básicamente la cámara son 2 personas, ya no son 4 personas y pico, ya son 2 y pico. O sea, este tokamak es del tamaño de Jet, es del tamaño de esos 20 containers que vimos al principio, mucho más manejable. Esto tampoco es una entelequia, esto ya se ha hecho, ya se ha probado y se probó el año pasado. Aquí podéis ver una de las bobinas a escala 1-2, o sea, hicieron un prototipo a mitad de escala. Como era más chiquitito, pues el campo magnético era un poquito más grande, hicieron 20 teslas, de nuevo unas 15, 20 veces, 12, depende de la máquina de resonancia magnética que usemos para comparar. Y lo consiguieron, lo probaron. Esta pequeña bobina, como referencia, pues pesa 9.000 kilos. Si yo no he mirado más la Wikipedia, eso es básicamente un camión vacío. Pero bueno, tampoco es un camión vacío, o sea que el tokamak tiene 8 o 9, tienes un peso de 8 camiones. De nuevo, muy manejable en la ingeniería civil en la que nos movemos. Yo no lo tendría en el sofá de mi casa, no levantaría pulso, pero para un edificio con un cimiento de hormigón no es problemático. Aquí hay enrollado 270 kilómetros de cable, 267 para ser exactos. Si yo no he mirado más la distancia, eso Sevilla-Cádiz y de vuelta. O sea, con todo el cable que hay dentro se puede hacer Sevilla y Cádiz y de vuelta. Y cuando se hizo, hace un par de años, tenía el 10% de todo el material superconductor que estaba en el planeta. Ya se ha fabricado más, o sea que no hay problema, tampoco no vamos a acabarlo todo, pero es para que tengáis una referencia. Entonces, bueno, pues esos son los 2 proyectos que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Tenemos el camino de Eurofusión, JET, que ya se ha hecho, se ha probado, funciona, ITER, que se está construyendo, viene aquí a la vuelta de la esquina, que va a generar más energía de la que entra, y DEMO, que es como ya vamos a enchufarlo a la red. Y luego tenemos el camino alternativo, muchísimo más pequeño, más compacto, un poquito más rápido, que es el camino del MIT, que es Spark, y luego lo que ellos llaman ARC. Spark, que os he presentado, no es solamente el acrónimo de Short Path to Arc, o sea, el camino corto a ARC. Y ARC es ARCA en inglés, o sea, también los americanos muy buenos poniendo nombres. Entonces, bueno, pues después de haber visto ese overview, los 2 caminos que hay sobre la mesa, 2030 y pico, 2050, vamos a ver qué hacemos nosotros en la Universidad de Sevilla, ¿no? Y aquí voy a ver otro poquito de agua. Mientras que os dejo viendo la bonita foto de nuestro reactor. Vale, en la Universidad de Sevilla somos un grupo de investigación multidisciplinar que queremos pues hacer de la fusión una realidad, ¿no? Queremos investigar y ayudar a conseguir que esto sea posible. Nos centramos en entender mecanismos de transporte dentro del reactor, porque si tú entiendes cómo se te mueve el combustible de un lado a otro y cómo reacciona frente a estímulos externos, tú sabes cómo controlarlo, y sabes cómo controlarlo, sabes cómo tener el combustible encerrado por siempre y tienes un reactor ya hecho. Entonces esa es nuestra idea. Colaboramos, somos un grupo muy grande, liderados por Manuel García Muñoz y Leonor Vietcher, 2 científicos que aparecieron hace muy poco en la noticia. Eli es premio Princesa de Girona, creo que los tiene todos, él tiene colección. Y luego somos multitud de profesores, multitud de postdoc, doctorando, alumnos de máster y de trabajo fin de grado. Y pues somos un grupo interdisciplinar, entrando entre la Facultad de Física, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Electrónica, tenemos gente del Departamento de Física Aplicada. Somos un grupo muy grande dentro de la Universidad de Sevilla. Trabajamos con las principales máquinas de fusión, ITER, que ya os he nombrado, para lo que estamos diseñando nuevos diagnósticos para ITER, y trabajamos con las 3 máquinas que ahora mismo están en funcionamiento, que tienen más tamaño y más potencia, que son JET, que ya hemos hablado mucho de esta charla, ASTES Upgrade en Alemania. La primera foto éramos nosotros 4 después de calibrar el electrodo de mi tesis en Alemania, y luego DCD, que sería su equivalente, pero en Estados Unidos. O sea, tienen tamaño similar, tienen potencia similar, pero soy un poquito más grande, pero están en Estados Unidos. Esas son estas 3 primeras máquinas, y luego también colaboramos con MassU, que es un tokamak esférico, pero en grande,
colaboramos con pequeñas máquinas como TCB, K-Star y la japonesa GT60, y colaboramos con Weldenstein 7X, que es el mayor accelerator del mundo. O sea, como hemos visto, tenemos el mayor tokamak del mundo en funcionamiento y el mayor accelerator del mundo. En ambos tenemos diagnósticos programados y funcionando, ¿no? Aquí tenemos justamente al doctorando de Weldenstein 7X sentado. Entonces, ¿qué hacemos? Como hemos dicho, pues nos dedicamos a estudiar pues, el transporte dentro del plasma con nuevos diagnósticos. Llevo ya dándole la chapa 40 minutos, no me voy a parar en cada una de las tesis, pero bueno, este es un nuevo detector para medir partículas rápidas, o sea, de todo eso que estaba a 100 millones de grados, lo más caliente de esos 100 millones de grados se mide con este detector. Esto es lo que llevo trabajando yo desde 2017, que es lo que viste en la foto al principio. Tenemos detectores para medir el borde, que es lo que está haciendo Pablo Yola, un compañero mío de doctorando, que es también state of the art, nuevos detectores para medirlo. Tenemos espectrómetros para medir el espectro de emisión del plasma, porque al final el plasma es un objeto caliente compuesto de muchas cosas y todo lo que esté caliente emite luz. Y depende de la luz que emita, tú sabes cómo de caliente está y de qué está compuesto. Pues entonces eso se mide con unos espectrómetros que tenemos y tenemos detectores de partículas rápidas en la pared, que básicamente yo pongo el detector en la pared y veo todo lo que me llega. Y así entiendo qué he perdido y por qué. Pero bueno, desgraciadamente no me puedo parar a daros la chapa sobre cada uno de los detectores, así que voy a pasar y voy a presentaros el gran proyecto en el que nos hemos embarcado desde hace unos años hasta aquí, que es construir nuestro propio reactor. No nos valía con los 20 que tenemos fuera, hemos dicho vamos a hacer uno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer un poquito distinto. Hasta ahora todo lo que he presentado en esta charla son tokamaks, digamos, convencionales. Son donuts. O sea, era un toroide, era un donut con agujero en el centro. La idea es, dice, bueno, vale, pues, ¿qué pasa si me como el agujero? O sea, si yo cojo esos imanes que hay en un tokamak convencional, hago el cilindro del medio un poco más finito y empiezo a juntar estos imanes. Me queda lo de la derecha, que en un alarde de imaginación de físico se llama tokamak esférico, porque parece una pelota. O sea, ya después de 45 minutos, yo creo que, si no os habéis enterado de la fusión, espero que os hayáis enterado, y los físicos no ponemos nombres bien. Y entonces, pues esa pelota, ¿y qué tiene de bueno esa pelota? Pues como veis, las espiras están más cerca. Entonces, con los mismos imanes, con las mismas bobinas, como están más cerca, tenemos un campo más grande. Y como hemos visto antes, un campo más grande significa mejor máquina, porque significa más confinamiento y significa mejor confinado el plasma. Entonces, esa es la idea. Hemos construido y vamos a operar un tokamak esférico. Pero el nuestro es una chispita particular, porque si os dais cuenta, eso no tiene forma de pelota. Entonces, técnicamente se considera un tokamak esférico. ¿Por qué? Porque esas bobinas en el centro están muy juntas y porque es muy estrechito respecto al tamaño del plasma, pero tiene forma un poco de tambor. Es lo que dijo cuando una reportera de Canal Sur fue a verlo y dice, yo he dicho que es un tambor en la radio. Y sí, efectivamente es un tambor. ¿Y por qué mola tanto que sea un tambor? Si nosotros lo cortamos, ¿vale? Voy a cortar la máquina, pues veremos una cosa así. Esto es un dibujo que ha hecho un compañero mío por CATIA, el dibujo de diseño. Y lo que podemos ver ahí en moradito es el plasma, es nuestro combustible encerrado. Y como podéis ver, tiene una forma muy molona, si lo podemos llamar así, tiene una forma de D invertida. Y esa es una de las características potentes que tiene el reactor que vamos a instalar en la Universidad de Sevilla. Podemos jugar con las formas. Esto es un dibujo de un ingeniero, precioso, bonito diseño, vamos a hacer lo que pintamos los físicos, solamente esto, en 2 dimensiones, precioso, con colorines, y que el color representa simplemente la intensidad del campo magnético, del flujo magnético que tenemos por ahí. ¿Y qué es lo bueno que sea ese tambor y que no sea esa esfera? Que nos permite hacer cosas como esta. Nosotros tenemos esta combinación y decimos, vale, pues voy a girarla. Y la giras. Y esto no es solamente estético, no es solamente, mira señores, lo he girado, mira qué bonito soy, yo puedo girarlo. Sino que al girarlo estamos cambiando la frontera del combustible. Y la frontera del combustible determina mucho cómo se comporta el combustible dentro. Eso es lo que llamamos triangularidad negativa. ¿Por qué? Porque esto, si para más o menos malo sea que no sea un triángulo y como está mirando para adentro, pues negativo. Así de imaginación. Y entonces, lo bueno de ese régimen de triangularidad negativa es que se ha demostrado en los últimos experimentos en máquinas más grandes que es muy bueno. Permite confinar, parece sorprendente, y un poco lo es, estamos intentando investigar por qué, pero permite confinar el combustible muchísimo mejor. Entonces,
tener una sola máquina que te permita jugar con todas estas geometrías, izquierda, derecha, arriba, abajo, invertido, positivo, negativo, es muy atractivo desde el punto de vista físico y nos va a permitir entender mejor cómo es que dándole la vuelta al combustible, pues oye, funciona muchísimo mejor. Entonces ese va a ser el objetivo principal de Smart, pero por supuesto está el desarrollar nuevas técnicas de control y de diagnóstico, ya que lo tenemos en el puerto de Sevilla, no lo tenemos en Alemania, pues es más fácil ir y volver y probar cosas, y por supuesto pues formar a la próxima generación de físicos e ingenieros. Este reactor Smart tampoco es una entelequia, yo creo que quede claro que no es una... Sí, precioso, no es una imaginación. La cámara la tenemos ya instalada en el puerto de Sevilla, hay un nuevo edificio que está compartido con la Universidad Internacional de Andalucía. Yo creo que sí, yo creo que sí. Digamos que sí. No he olvidado el nombre de la universidad, me van a matar. Es la universidad que tenemos en colaboración con el Algarve, es 3A, Algarve, Andalucía y una tercera A. Bueno, entonces en el edificio que se construyó en el puerto, el reactor ya está instalado. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se empezaron, esto pasó el año pasado, cómo los imanes ya se pusieron en forma, se les dio forma que necesitan para engancharse, y esto ya se ha empezado a... ¿Se acaba la batería? No. Ya se ha empezado a armar. Aquí tenemos uno de los ingenieros que diseñó Smart, otro alumno de doctorando como yo, que está anclando las primeras bobinas, los primeros imanes en su sitio, y ya pues lo terminamos de montar en febrero. Y lo inauguramos en febrero, ¿no? Como siempre se inaugura un poquito antes de funcionar, y ya estamos dándole los últimos toques. Tenemos todos los componentes, pero como siempre hay que unirlos, y cuando uno los une y pasa del plan a la realidad, pues siempre hay un poquillo de retraso, pero mediados de este año, final de este año, se espera encenderlo. De nuevo, esto es como JET, no es una máquina para producir electricidad, no vamos a enchufar cosas a la red a una máquina del puerto, pero sí es una máquina para entender por qué haciendo cambios en el sistema podemos confinar mejor el plasma. Y es una máquina para abrir una vía de esas que yo he dicho antes había dos, ¿no? Pues la máquina de súper grande de demo, la vía súper pequeña convencional de Spark, pues esto abre una tercera vía, ¿no? La vía de reactores pequeñitos, modulares, con triangularidad negativa, es decir, el plasma mirando para el otro lado. Tampoco hay que ponerse con nombre pijo. Otra vía posible, quizá, si con la suficiente inversión, pues lleguemos también como al ritmo del MT, yo no lo creo, pero sí que abre nuevas posibilidades y da más escenarios para ese 2035-2050 que está pensando la comunidad. Y ya pues con esta foto ya lo voy a dejar aquí, pues llevo ya 50 minutos hablando, creo que me van a matar por pasarme de tiempo, así que mejor me callo ya. Y ya pues, si tenéis alguna pregunta... No se me ahora sí. ¿Alguna pregunta? Enhorabuena por la charla. A ver, si lo he entendido bien, ¿cómo es? Tokamak. El tokamak se introduce energía para crear los campos magnéticos y demás. Sí. Se introduce deuterio y tritio, para conseguir el exceso de energía, y a partir de todo eso se genera calor que se podría utilizar de la forma convencional, ¿no? Para generar energía. Sí. Ahí hay un montón de pérdidas adicionales, claro, todo eso supongo que está súper calculado, ¿no? Sí, hay un montón, siempre hay factores y factores, siempre, evidentemente del calor del plasma a la pared, ya hay un factor de lo que se disipa por la pared. Luego eso, hay que calentar agua, hay un factor de transferencia al agua, y luego ese agua tiene que hervir, calentar una turbina. Hay un montón de pérdidas, pero está pensado. O sea, en demo, ITER no, porque ITER se va a olvidar de producir energía, ITER no va a calentar agua, no va a turbina, pero demo está compensado y demo debería compensar todos esos factores. Aparte de eso, no tengo ni idea cómo se extrae el deuterio y el tritio. ¿También necesita un aporte de energía? No mucho. A ver, el deuterio está en el agua del mar. Sí. O sea, está en muy pequeñas concentraciones, pero bueno, tú siempre puedes filtrar el agua del mar y quedarte con ese deuterio de ahí. No es energético, es como desalinizar agua, no es el mayor problema energético. Sería otro factor de pérdida, pero no infinito. Y el tritio, en el futuro lo que se piensa, hay varias ideas, y lo que se piensa es la pared del reactor hacerla de litio, de una manera u otra, pero hacerla de litio,
y el propio neutrón que hemos visto antes, que salían una partícula alfa de helio y un neutrón, ese mismo neutrón le pegaría al litio y se generaría tritio. O sea que el propio reactor generaría su tritio. Lo cual está bien, porque el tritio es un poquito radiactivo, entonces está bien que lo genere solo el reactor y no lo tengamos que tocar. Ajá. Perfecto. Entonces, todos esos aportes extra también están calculados, ¿no? O sea, Están calculados. Vale. ¿Y te atreverías a dar una fecha para que esta bombilla...? Demo dice en 2050 que va a funcionar. Evidentemente, desde que tú haces una planta que funciona hasta que industrialmente es rentable y se instala en diferentes países, pues pasan una o dos décadas. Pero yo creo que si 2050 de verdad funciona Demo o 2035 funciona el proyecto del MIT, no es descabellado pensar que 2060 o 2000 tengamos electricidad de fusión. ¿Un poco tarde? Sí, pero lo que hemos dicho antes del Mundial de Qatar y ITER. Efectivamente. Muy bien, gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? ¿No hace ninguna? No. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, lo dejamos aquí. Le damos las gracias a José. Un aplauso por esta magnífica charla. Gracias.